porque la hemos invitado por dos temas. Principalmente iniciamos con el tema de los jueces de paz y una confusión que se generó la semana pasada. Salió que muchos jueces de paz en distintos lugares habían sido destituidos, que se habían ido, que habían presentado la renuncia, que sus puestos habían quedado vacantes. ¿Qué es realmente lo que está pasando a partir del 1 de enero con los jueces de paz? Bienvenida, ministra. Buenos días, Álvaro. Gracias como siempre por la oportunidad. Feliz año ante todo. Igual. Bueno, mira, el tema con los jueces de paz y como muchas cosas que ocurren en el país, el tema es que ellos dejan de estar bajo la estructura del municipio. Efectivamente, para tú salir y yo poder de alguna manera traer la justicia comunitaria a través de nombramientos, tiene que existir un momento donde terminan la relación con el municipio e inician la relación con el Ministerio de Gobierno. Yo tuve una reunión, por decirte algo, el día 29 con la mayoría de los alcaldes a nivel nacional. Salimos con una hoja de ruta clara. Ustedes tienen que cesarlos del municipio y yo voy a empezar a hacer lo que es el nombramiento de ellos dentro del Ministerio de Gobierno. Se va a hacer con una toma de posesión interina y ahí vamos avanzando con los temas. Sin embargo, en algunos lugares, por ejemplo, cuando la sorpresa mía fue que habían empezado a sacar a los jueces de paz de lugares que incluso eran alquilados. Y no solamente eso, sino que estaban tomando control de los expedientes. Expedientes de usuarios que llevan tiempo esperando una respuesta de estos juzgados comunitarios y lamentablemente pues se dio una situación que nunca se debió dar y al final pues se logró controlar. 31 primero, yo estuve en Arraiján, que fue donde se nos dio puntualmente un tema, y en otros lugares pues logramos tener a los jueces el 2 en Panamá, los que lograron llegar a hacer su toma de posesión y explicar cómo estaba dándose el avance en materia de justicia comunitaria. Es una cosa que va a tomar algo de tiempo, esperamos que sea en el mes de enero, que ya todo el mundo tenga como claro en qué posición están, pero se indicó, por supuesto, que ningún juez podía moverse de su puesto hasta tanto no llegara o su reemplazo, porque eso lo prevé la ley de derecho administrativo, llegara a su reemplazo o que a él se le cambiara o se mantuviera o se hiciera el cierre hasta el 31 de diciembre de los casos que tenía pendiente dentro del juzgado comunitario. Ujú. Entonces, esa preocupación que me votaron, que quedé sin trabajo, no fue tan cierta como se regó en redes sociales. No, para nada. Mira, es más, lo que pasa es que hay situaciones, por ejemplo, yo tuve el caso de una juez de paz que me decía, lo que pasa es que yo me reintegré hace poco porque yo estaba embarazada. Ya nació mi hijo, pero yo tengo un fuero de maternidad por un año. Yo lamentablemente es una decisión personal de la juez qué va a hacer ella, porque para venir al Ministerio de Gobierno, tienes que terminar tu relación con el Sí. municipio. Esa es una realidad. Pero yo no puedo trasladarte el fuero de maternidad a la nueva relación que tú vas a tener conmigo dentro del Ministerio de Gobierno. O sea, es una cosa o es la otra, pero no puedes tener, como quien dice, las dos cosas del mismo mundo. Entonces, más que nada fue eso, temas muy puntuales. Yo estoy en grupos, tengo 10 grupos de WhatsApp establecidos por provincia, donde estoy todos los días hablando con todos los jueces de paz a nivel nacional, viendo cómo vamos avanzando con los temas que se tienen que hacer, que son propios de una transición. A ellos se les digo, pero mucha gente no quiere salir de la relación con el municipio porque dice que su contrato era por un tiempo definido de 10 años. O sea, al final, lamentablemente, yo me encontré con una realidad, no existía una estructura, yo tengo que hacer un nombramiento nuevo y los municipios pues o se quedan con la persona que estaba allí o vienen conmigo, pero es una parte que también tiene que decidir el juez y la mayoría ha decidido avanzar con los cambios y la reforma.
de la justicia comunitaria. Sí, Rolando. Buenos días, ministra. Miren, Buenos días. esto, o sea, esto de la centralización de los jueces de paz en el ministerio va casi que en contra de la política de la descentralización del gobierno. O sea, esto me parece un poco confuso porque por un lado se hacen esfuerzos para descentralizar y por el otro lado se centraliza. Entonces yo quisiera que explicara a los oyentes, que nos explicara cuál es el sustento de esta centralización de jueces en el Ministerio de ¿Qué Gobierno. los llevó a esto, evidentemente? Bueno, esto definitivamente lo hicimos porque precisamente la queja a nivel nacional era el desastre en que se había convertido una justicia que lo que debía era traer paz, tranquilidad y bajar incluso los niveles. Hay una... Perdimos comunicación con la ministra. Ahí está, ahora sí, continúe. Ajá. Y se los comento desde mi realidad. Yo, por temas con clientes y ciertos casos que se manejan dentro de las casas de paz, a mí me tocó litigar ahí. Y cosas que debían resolverse, que uno decía, te vas al proceso en un juez de paz, porque esto debe resolverse en un periodo no mayor de 6 meses, habían procesos que te demoraban 3 años, más que en un juzgado civil. Pero más allá de eso, hay cosas que tú puedes descentralizar, pero temas tan sensitivas como materia de justicia, eso tiene procedimientos que son propios de, el de ley. Tú no puedes tener impartiendo ley a personas que desconocen la ley, personas que no tienen esa conexión con una realidad y el alcance de lo que una decisión el día de mañana puede traer para una persona. Por ejemplo, un desalojo que tú le haces a alguien que primeramente está en un tema ante un juzgado de familia, por ejemplo, que está resolviendo una parte, que hay una realidad, que es una familia, pero alguien te pone una demanda de desalojo que no tiene conexión con otra cosa que está ocurriendo en otra jurisdicción. Entonces tomas una decisión desde un desconocimiento incluso de la ley y un desconocimiento de garantizar, por ejemplo, el interés superior del menor, que eso es sumamente importante. Cosas como que tú veías muchas veces, que de repente te llegaban tu juez de paz, un tema que realmente era violencia doméstica, que debería estar ante el Ministerio Público, y en vez de dar la protección a la víctima, tú resolvías algo que no era de tu competencia. ¿Y eso en qué pasaba? Por desconocimiento de la ley. Entonces la reforma se da porque eso era un clamor popular. Y las motivaciones y por qué queda bajo el Ministerio de Gobierno, primero porque el Ministerio de Gobierno, dentro de las funciones que tiene, maneja los gobiernos locales, tiene esa conexión con los gobiernos locales y ve temas con los gobiernos locales. Entonces era el lugar donde debería estar, porque el Ministerio de Gobierno hace a veces precisamente de ese Ministerio de Interior, el ministerio que atiende emergencias, situaciones de riesgo y garantiza también los derechos fundamentales. Entonces era el lugar donde debería estar en esa reforma. Pero la motivación y el fundamento para el cambio de la ley, que esto se dio precisamente el 25 de abril del 2025, se da por eso, era un clamor popular, el cambio. Y que por lo menos tengamos abogados, personas que conozcan de ley, impartiendo o tomando decisiones y resoluciones que son propiamente legales. Entonces, ministra, debo deducir que dentro del bloque de jueces de paz que pasan al ministerio, tiene que haber destituciones si no conocen la ley. Es O, totalmente. o, o hacer una unificación, una uniformidad en la aplicación de la ley, cosa que yo creo que se podía hacer desde todos los municipios, pero bueno, ya pasa a, no- a la jurisdicción del Ministerio de Gobierno. Entonces, ¿cómo se va a validar los conocimientos de los actuales jueces cuando pasen al ministerio? ¿Qué se va a hacer para garantizar una uniformidad en la aplicación de la ley? Ok, lo primero es que sí es importante que sepan que esto no está improvisado. Nosotros hemos venido trabajando con el órgano judicial, el Instituto de la Judicatura, viendo todos los temas
de cómo va a ser esta reforma. Adicional a eso, las personas que están entrando actualmente entran en calidad de interinos, sean los que estaban anteriormente o las personas que se han ido nombrando en aquellos lugares donde el juez pues decidió no continuar, entró por un concurso, renunció y se puso igualmente a una persona a reemplazarlo, sin haber pasado por el concurso que exigía la ley del 2016. En el caso muy puntual de nosotros, yo tengo programado la transición. Una vez que ellos vienen, que son los jueces que estaban anteriormente, también tenemos lo que es la Junta de Evaluación y Disciplinaria. Muchos de estos jueces tenían procesos que no se atendieron. Habían denuncias y la Comisión de Evaluación y Disciplina tiene que resolver de los jueces que están llegando al Ministerio de Gobierno para darle curso a esto. Pero además, entre el mes de abril y mayo está programado la apertura del concurso, que es un concurso que se está organizando con una malla curricular y una capacitación que está llevando adelante el órgano judicial. ¿Qué competencias y qué conocimientos tiene que saber? Además de gestionar un despacho, tienes que entender los procesos. Mira, un juez de paz no ve cualquier cosa. Un juez de paz incluso atiende situaciones de PH. La ley de la propiedad horizontal es una ley muy técnica, donde se toman decisiones y tiene competencias el juez de paz de entrar e intervenir. Al tema de ver decisiones que tiene que tomar, que puede impactar a toda una comunidad que convive en una propiedad horizontal y desconocer esa ley, o sea, tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. Entonces, toda esa capacitación viene y al final pasas a tu concurso y lo que pasa en el concurso serán los que tomarán la titularidad de la justicia comunitaria en cada uno de sus corregimientos y mantendrán entonces esa permanencia o esa estabilidad por los 5 años que da la ley. Pero todos tienen que pasar al concurso. Ministra, yo supongo que el programa de jueces de paz nació para aligerar la carga en el órgano judicial, porque eran temas, digamos, de categoría municipal y local que podían resolverse en instancias más bajas que un juzgado o un tribunal. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál ha sido la efectividad de este programa? ¿Existen estadísticas que nos ayuden a entender si este programa ha tenido éxito o no? ¿O sencillamente se está empujando este programa sin conocerse los resultados del programa? Bueno, mira, al final te puedo decir que de lo que se vio, me hablas de lo que había anteriormente, con la ley anterior. Con la ley anterior, yo te puedo decir que el sentir popular, el usuario, que era el que iba, y es una justicia que más que nada daba la oportunidad, porque si tú vas a un juzgado del órgano judicial, tú tienes que hacerte acompañar de un abogado, empiezas a tener, por decirlo de alguna manera, un gasto adicional para poder resolver tu situación. La ley de justicia de paz lo que traía era la oportunidad de que se pudiese componer de una u otra manera entre las partes sin tener que obligatoriamente llegar con un abogado. Pero los temas que se empezaron a desarrollar definitivamente al final terminaban hasta en amparos, que ya llevaba para poder defender tus derechos ante la situación que se daba, se empezó a tener situaciones de que se estaban parando mucho contra jueces de paz que no estaban respetando el debido proceso, un desconocimiento de cuál era el rol realmente de ellos, porque tenían una ley y tenían procesos legales que eran los que llevaban adelante. Entonces, en cuanto a estadística, tampoco existía, más allá de los informes que te mandaba, llevo tantos procesos, se están resolviendo tantos, lo que se pudo decir es que existía mora total, las comisiones, las juntas distritales, por ejemplo, que era donde se tenían que resolver las apelaciones, muchos lugares del país no los tenían. Y hay personas que se les resolvió la primera instancia, que era el juez de paz, anunciaron apelación y ni siquiera se alcanzó a que se le resolviera su segunda instancia. Todo ese es un tema que tenemos que ahorita mismo poner al día. Lo que se está dando realmente es una oportunidad. Que si podemos hacerlo, pienso que sí. Pienso que se puede de alguna manera
alivianar la carga que tenía el órgano judicial, pero sí algo que se eliminó de los jueces de paz fue la pensión de alimentos. ¿Y por qué? La pensión de alimentos es una de esos procesos que no corre tránsito a cosa juzgada. Desde que el niño tiene 0 hasta que cumple 18 años, tú vas a tener muchos cambios dentro de lo que se está dando. Y ahí puntualmente tú tienes que tener un equipo técnico que carecía las casas de paz, que puedan realmente evaluar la realidad de las necesidades de ese menor. Y lo que estaba trayendo al final, tener la pensión de alimentos en casas comunitarias de paz, era que todo estaba terminando en temas de violencia doméstica, maltrato al menor, y se estaba ampliando la carga hacia la Fiscalía Especializada en Asuntos de Familia, por denuncias que venían y problemas que venían precisamente por mantener la pensión de alimentos en un lugar que no maneja el tema. Eso sí se fue. Para los juzgados, retorna pues a los juzgados municipales o de niñez y adolescencia. Una cosa más. ¿Cuántos, esta absorción del sistema de justicia comunitaria, cuántos jueces absorbe el ministerio y cuánto personal en general se traspasa sus funciones al ministerio? Las casas de paz trabajaban uno y como mínimo tenían que tener 3 funcionarios adicionales, un notificador, un oficinista y el secretario, que es el que reemplaza en sus ausencias al juez. Reemplazo, por ejemplo, porque esté de turno el juez, el titular, y tenga que hacer el turno nocturno o turnos de fines de semana, dentro de la rotación que ellos se hacen. Cada casa de paz debe funcionar con un mínimo de 4 funcionarios. Hablamos de que en Panamá, con la ley anterior, en el 2016, hace 10 años, cuando se decía que tenía que estar en cada uno de los corregimientos, lo que se logró abrir o aperturar como casas de paz fueron 487. En este primer momento estamos trabajando con 487 juzgados comunitarios para entender si realmente va a meritar abrir una casa, un juzgado comunitario en cada corregimiento o cerrar en algunos, porque muchos jueces estaban viendo 1, 2, 3 corregimientos que quedaban centralizados en ese juzgado de paz. Entonces, en este momento estamos tomando la decisión porque, por ejemplo, en áreas como la comarca, el hecho de que tú tengas un juez que está en corregimientos que están próximos, también tienes que entender cómo es la geografía o la distancia o la realidad de esa comunidad. Porque una persona, de repente aquí en Panamá, tener una casa de paz en San Francisco y tener otra en Río Abajo, cualquier persona se puede trasladar a cualquiera de los 2 corregimientos con facilidad, pero no ocurre igual en las comarcas. Allá en la comarca hay corregimientos que para llegar de uno a otro tú tienes que irte por río, por ejemplo, o de repente tienes que esperar que entre un transporte que entre una vez en la mañana y no retorna a la población hasta ya altas horas de la noche. Y ahí es donde vas perdiendo el principio fundamental, que es precisamente ese acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Entonces son decisiones que vamos a tomar dentro del primer trimestre y pues yo estoy atendiendo directamente y personalmente este tema. Ok. El presupuesto entonces ahora es del Ministerio de Gobierno. Es correcto. La corrida que se hizo al final fue entendiendo cómo estaba funcionando esto, tanto en los municipios no subsidiados y los subsidiados. Es decir, hemos venido pagando lo mismo todo el tiempo, solamente que quedaba en diferentes pequeñas traslados de partida para poder cumplir con esto. Ahora vamos a tener una realidad, que hay un presupuesto que debe cubrir lo que es el funcionamiento de los juzgados comunitarios, pero también entendiendo que estos juzgados, hay algo, ellos todos ponían multas, todos daban sanciones y tenían un control de una caja porque todo se pagaba en efectivo dentro de los juzgados y posteriormente se depositaba lo que se reportaba y se depositaba en el Tesoro Municipal. En este momento nosotros lo que estamos eliminando, por ejemplo con la ley para tener trazabilidad, es que la persona que ha sido sancionada con una multa que van de 25 hasta $1,000, esa persona tiene que ir a hacer su pago directamente a la cuenta del Banco Nacional
y traer entonces solamente el comprobante de pago a el juzgado comunitario. Estamos eliminando lo que es el flujo de efectivo que traía otro problema, porque no tenías a nadie que estuviese haciendo auditorías, verificando que realmente lo que se estaba recaudando llegaba a donde tenía que llegar. Los fondos de las certificaciones, por ejemplo, ahí era discrecional. Ahí había casas de paz que cobraban $10 por dar tu certificado, otras te las daban en 50. O sea que ellos mismos manejaban su propio menú de multas. Todo eso se está uniformando en este momento y lo que se está buscando, aprovechando que estamos, como quien dice, empezando de cero, es lograr tener un expediente digitalizado totalmente, que tenga un registro único de entrada, que tú puedas realmente buscar y dar seguimiento a el momento donde el usuario presenta su denuncia y cuánto tiempo se mantiene ese expediente en pausa, que debe tener una motivación de fondo, porque si no, algo está ocurriendo y no se está cumpliendo con lo que indica la ley. Ministra, el tema de las cárceles, ¿ya fue otorgada la licitación, según estuve leyendo hoy, por $209.6 millones para Panamá? De la comida, ¿me estás hablando? Es correcto. Sí, de las comidas, sí, ese es un proceso, digo, es lo mismo prácticamente que estuvimos pagando todo este tiempo. Son 209 millones, pero por el periodo de el tiempo que se le está dando en este momento, que se contempló terminar con la gestión del 2029 y permitir que el gobierno que entra a partir del 2029 pueda ir preparando sus pliegos de solicitación del tema de la comida. Este es un proceso que empezó desde el mes de agosto del 2025, donde concurrieron diferentes personas, fue a nivel nacional, se hizo un compromiso de no mantener más adendas al final de los contratos que estaban vigentes. Se requería, por ejemplo, se estaba entregando con la licitación anterior y las adendas posteriores, se entregaba la comida a granel, no había manera de que pudiésemos constatar si efectivamente se estaba entregando la ración como por la cantidad de población que nosotros manteníamos. Y si había una disminución, no tenía forma tampoco de diferenciar cuántas porciones se habían dado y cuánto menos tenía que facturarse, que fueron algunos de los puntos que nosotros vimos. En este caso, toda la comida tiene que ser servida por ración, se mantuvo dentro del mismo rango que estaba. Nosotros creo que estamos en $5.10 por los 3 platos de comida que se entregan, desayuno, almuerzo y cena. Es decir, yo pago $1.46 por el desayuno, pago $1.46 por el almuerzo, $1.46 por la cena, para darte una cifra. ¿Eso que te incluye? La población de custodios, te incluye y la población de privados de libertad, tanto los que están en detención preventiva como los que están ya cumpliendo su condena. También, como nosotros tenemos cambios a la ley, hay informes que tiene que dar las personas que vayan a manejar los temas de las comidas a nivel nacional, porque muchas veces yo voy a tener personas que van a salir a hacer trabajos extramuros con otros componentes. Es decir, si yo ahorita mismo estoy pagando para una cárcel 900 platos de comida, pero tengo 300 personas que están afuera realizando el trabajo extramuro y están teniendo su desayuno y su almuerzo afuera, yo debería solamente pagar por 600, no por los 900, que es la población que duerme dentro del centro. Oiga, yo soy propietario de restaurante. 5.10, dice usted, diario un detenido. Para 3 personas, para los 3 golpes. Los 3 golpes. Sale... Que todo el mundo sabe que eso no es un negocio que al final sea tan fácil llevarlo adelante, pero es lo que tengo, o sea, no tengo más fondos para aumentarlo. Wow. Mucha gente desistió de participar porque había quien me decía que eso tenía que ser por las 3 comidas, por lo menos ponerlo como se da en los hospitales, a $7.80, creo, $10, que es lo que se mantiene, o en las escuelas. Acá lamentablemente lo que yo tengo para las 3 comidas es eso. No puedo subir más de ahí porque no tengo presupuesto para eso. ¿Y le dieron el menú que le van a suministrar a los detenidos para que de esos $5.10 diarios?
son un requerimiento. Lo que pasa es que eso no lo hago yo, el Ministerio de Gobierno. Eso se hace directamente. Sí, ¿Aló? adelante. ¿Sí se escucha? Sí. Eso se hace directamente. Este es un grupo multidisciplinario donde incluso entra el MINSA, por ejemplo, a ver de repente los requerimientos nutritivos. Hay cosas que han cambiado, las cárceles estaban sedentarias, se daba menos proteína, más carbohidrato, por un tema de un componente nutricional, de temas de personas que realmente no tenían componentes productivos. Dentro del nuevo pliego, esta realidad también cambia y hubo que realizar un menú que sea totalmente diferente, que aumente esas porciones de personas que deben estar haciendo actividad dentro de los centros penitenciarios. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Álvaro? Yo cuando entré aquí, la primera vez que yo vine, yo también venía con el tema de la comida, de que eso teníamos que cambiarlo. La realidad es que es muy fácil decirlo y cuando tú ves lo que tienes dentro de los centros penitenciarios, yo decía, bueno, se puede producir la comida allá adentro, pero cuando tú tienes otros componentes dentro del sistema que tienes que corregir primero, aparte de que te estás hablando de que vas a tener que hacer compras inmensas, tú que tienes la experiencia de saber llevar un restaurante, por ejemplo, llevar un inventario a pequeña escala no es fácil, porque te vencen muchas cosas, tienes que saber qué vas a comprar, tienes que estar listo para reponer, porque eso no para durante todo el día. Entonces, no es tan fácil como instalar esa operación dentro con la realidad que mantiene en este momento nuestras cárceles. Pero más allá de eso, también las personas que estaban con los precios que se daban y entendiendo la realidad, cuando yo llegué a una de las empresas se le debían alrededor de 24 millones de dólares. Wow. No se les había pagado. Entonces, aguantar eso, esto no es una cuestión tan sencilla como decir, yo voy a ir a hacer comida para los privados de libertad, porque es mucha plata. Adicional a eso, tú tienes que tener un músculo que te aguante, porque lo que tú no puedes hacer es decirme, como no me pagaste este mes, yo no te puedo cocinar. Eso no pasa, y eso está dentro del pliego, dentro de tu realidad. Y eso es lo que yo gestiono rápido, y envío rápido mis cosas para evitar, y puse al día bastante de lo que había en materia de la comida. Pero esa es una realidad. Yo estoy pagando deuda poniendo al día, y lo que viene ahorita mismo, si bien es cierto, voy a tratar de que siempre se pague, estamos buscando autogestión con el cambio de la ley del sistema para que de alguna manera ese dinero que se va a tener que trasladar al tema de alimentos de las cárceles a través del trabajo productivo de los privados de libertad se puede ir repagando, que sea una parte. Quizás no lo logre todo, pero por lo menos que ellos sí sean responsables de su alimentación dentro de los centros, a través de esta actividad que hay mucho dinero que corre dentro del sistema y lamentablemente pues no se utiliza precisamente para estas necesidades. Rolando, ¿algo adicional? Sí, ministra, ¿en qué ha quedado el tema de los candidatos para recibir rebaja de pena? Bueno, mira, hay un tema ahí curioso porque hubo incluso una publicación que cuando salió la rebaja, esto tiene un procedimiento. Durante todo el año la gente te envía solicitudes por privados de libertad donde te motivan por qué razón la persona podría ser beneficiada con una rebaja de pena. ¿El procedimiento cuál es? Tú ves las solicitudes, las juntas técnicas hacen las evaluaciones, revisas qué es lo que está motivando el abogado o el familiar, que es el que hace la petición, y en base a eso nosotros sacamos una lista, que es una propuesta, que es lo que se vio en la publicación. Esa lista, lo que dice la norma es que se debe publicar por 3 días continuos. Sin embargo, como yo mi lista la saqué en el mes de diciembre, porque también quiero aclarar esto. Esto es una lista que trabaja el sistema penitenciario y pone en conocimiento de la población que pueda tener algún interés en saber quiénes son los que van. ¿Qué yo hice? La lista sale publicada el 24 de diciembre. El 24 era día hábil. Yo lo dejo 24, la primera publicación. El 26, que es el siguiente día hábil, y el 29, para que todo el mundo tuviese oportunidad de revisar quiénes eran los que estaban aplicando para una posible rebaja de pena. Luego de eso, ¿qué viene? 48 horas para todo el que tenga bien, haga sus objeciones, motivadas también.
¿Quién nos motiva? El Ministerio Público, diciéndome tienes a fulanito de tal, con cédula tal. Sin embargo, esa persona, si no tienen conocimiento ustedes, mantiene 2 causas pendientes todavía. Es decir, si le vas a rebajar la pena, automáticamente va para una audiencia de imputación y te va a regresar al sistema. Al tener causa pendiente todavía, que está en trámite ante el Ministerio Público o con el órgano judicial, me toca a mí excluirlo. Ahora lo que viene es esa revisión para ver quiénes al final tenían o no tenían causas pendientes. ¿Cómo se lleva adelante el tema para la clasificación de los probables beneficiarios de una rebaja de pena? Hay personas, por ejemplo, en esa lista de la rebaja de pena que vienen del proceso inquisitivo, con medidas cautelares que estuvieron aplicándose por años, medidas de firma, impedimento de salida del país, etc. Muchas de esas personas, cuando se les condena, por ejemplo, no logran llegar o no piden su audiencia ante un juez de cumplimiento. Es decir, sale su sentencia, sale la condena, pero no se les reconoce las medidas que ellos estuvieron llevando adelante durante todos los años que duró su proceso. Mucha gente tiene procesos, por ejemplo, 2016, terminan con una condena 2024, años, y estuvieron, y hay que hacerle un reconocimiento. Dentro del sistema llegan y nosotros tenemos a todo el mundo, sobre todo el condenado, se le va ubicando para que puedan hacer algún tipo de labor productiva para que vayan conmutando. A muchos no les interesa inicialmente, luego entienden y empiezan. Cuando nosotros hacemos ese análisis, ¿qué es lo que yo voy viendo con la Junta Técnica? Esta persona, si va hoy a audiencia, ¿cuánto en realidad le van a conmutar? ¿Cuántos días le van a reconocer con su conmutación? ¿Y en cuánto quedaría su pena si fuese con el órgano judicial? Dentro de eso, ¿cuánto ella ha estado trabajando conmigo dentro del sistema? Y además, ¿cuál es el delito? Es decir, tú vas a tener muchas personas dentro del sistema que existe una mora propia del órgano judicial en materia de audiencias, que si hoy yo le hago la conmutación dentro de una audiencia, yo tengo personas que llevan por trabajo dentro del sistema 2, 3, 4 años excedido del cumplimiento de su pena. Entonces, eso es lo que nosotros valoramos cuando vamos a ver un tema de rebaja de pena. Se hace una publicación, se escuchan a las partes y si vemos que existe mérito para prestar atención a lo que se está diciendo o es motivada y tiene sustento, pues se hace. ¿Qué tú no ves en mi rebaja de pena en este momento? Por ejemplo, tú no te vas a encontrar a un violador allí. Tú no te vas a encontrar a una persona que no tenga temas de resocialización ciertas dentro del sistema. Tú te vas a encontrar personas que yo pueda tener medianamente esa tranquilidad de que estando afuera va a seguir respondiendo con la conducta de lo que ha mantenido dentro. Y personas que el tipo de delito por el que fue en algún momento condenada, porque entiéndase algo en este momento, Álvaro, esto no es un perdón, esto es una rebaja de pena. Es decir, la persona sigue manteniendo su misma condena con todo lo que ocurre después a una persona privada de libertad que recupera su libertad, pero por ejemplo su récord policivo se mantiene por los 10 años después que sale. Su realidad allá afuera, recuperando libertad, es otra historia. Ahí hay muchas personas que de repente pasaron por procesos donde no solamente tienes una situación dentro del sistema, sino que tuviste casos en Tribunal de Cuentas, donde te cautelaron todo. O sea, sales de mi centro y vas afuera con una realidad totalmente distinta, porque has perdido muchas veces hasta la familia, tu casa, y hay que ver con esas personas qué se hace para evitar esa reincidencia. O sea, que tampoco es tan sencillo. Yo tengo gente dentro del sistema que la hemos colocado dentro de la lista de rebaja de pena y con los años que llevan dentro del sistema me dicen, no me saque de aquí, yo no tengo nada allá afuera. Y no las puedo tener más, porque eso no es un albergue permanente para nadie. Son gente que tengo que sacar, pero su realidad es un drama, porque no tienen nada allá afuera que buscar. Esa es la realidad de la rebaja. ¿En qué momento estamos ahorita mismo? Evaluando las objeciones. ¿Qué he visto yo en objeciones? Hay gente que me escribe al correo que se puso y me dice, objeto todo porque yo no estoy de acuerdo que a nadie se le rebaje la pena. Eso no es una objeción, esa es una opinión, ese es tu criterio, pero no es lo que dice la ley. La rebaja de pena es una facultad, es algo que se hace desde hace muchos años
no es un invento, no es algo que estamos haciendo nosotros, es algo que se solicita y que todo el mundo lo pide dentro del sistema, abogados y familiares, conocedores de ley o no, y la lista es grande, y de ahí nosotros hacemos las exclusiones. Bueno, muchas gracias, ministra Dinosca Montalvo, siempre muy gentil en ceder